¿Qué es la libertad financiera y por qué tanta gente hace hincapié en ello? En mi opinión personal, se refiere a la capacidad de decidir dónde quieres ir con tus propios medios para realizar los fines que consideras más oportunos. Y últimamente está muy de moda, no sé si es por un rechazo no lo sé, al trabajo o al trabajo asalariado, y muchísima gente quiere básicamente dejar de trabajar sí, estamos de acuerdo. Trabajar menos o trabajar todo lo poco que pueda para tener tiempo, como dice Bastos, ¿qué se refiere cuando dice tiempo de ocio? Ocioso. Ocioso, ¿no? Ocioso. Sí, exactamente. La gente quiere estar ociosa. Probablemente. Es ese rechazo al trabajo. Pero bueno, que no me parece mal la libertad financiera, evidentemente. Pero la pregunta es, ¿libertad financiera para qué? Sí. Es que yo creo que la gente racionalmente quiere optimizar. Y entonces quieres tener el mínimo output con el máximo input. Quieres trabajar lo mínimo para conseguir lo máximo, ¿no? Entonces el objetivo ese de querer rascarse los huevos tiene sentido desde una perspectiva incluso evolutiva, porque si ahorras calorías de media, vas a estar en unas condiciones mejores para poder afrontar el gasto que te vaya a surgir en el futuro, Para ¿no? sobrevivir. Eso es. O sea, hace falta tener un juicio, tu estándar de en qué gastar tiene que ser alto. Y el trabajo es un sitio en el que vas a potencialmente gastar recursos, o sea, tu tiempo. Entonces, esa búsqueda de la optimización, yo quiero estar ocioso, tiene sentido porque genera un buffer, como un tiempo que se queda disponible para ser invertido en otro sitio. Pero claro, yo creo que en muchas de las ocasiones la gente ahora no quiere trabajar porque tiene la sensación de que... Yo creo que es una noción marxista parcialmente. ¿Sabes? Parcialmente porque se piensan que el empresario, el que te está ofreciendo el trabajo, te está explotando, entonces te está pagando menos de lo que debería de pagar. La plusvalía, básicamente. Eso es. Y claro, pensando desde esa perspectiva, pues claro que te vas a querer rascar las bolas. ¿Cómo no? ¿Cómo no ibas a Está querer? aprovechando de mí. Si te aprovechas de mí, ya estamos a las malas y voy a intentar jugártela como sea. Pero bueno, volviendo al tema de la libertad financiera. O sea, libertad financiera significa que puedes hacer lo que quieras en términos financieros. Que los servicios... Porque las finanzas es una manera de representar el valor que se aporta a una sociedad. Tú tienes un capital, un net worth, en una empresa o en una persona cuando ha generado más valor del que ha consumido. A largo plazo, evidentemente, sí. Eso es. Y claro, evidentemente hay que tener en cuenta todos los plazos porque igual todavía no has cobrado, pero si has pagado a tus proveedores, entonces estás en caso negativo, pero eso no significa que has devengado derechos. Sí, exactamente. Hay que diferenciar el devengo del cobro. Pero de media, si has producido valor más en mayor medida de lo que has consumido, el valor de la empresa va en aumento. Y es de ahí de donde consigues la libertad financiera. Cuando tienes suficiente capital, que ese capital en sí mismo es capaz de tener unos beneficios por una inversión pasiva como la compra de un índice, que habría que mirar si lo único que hacen es traquear la inflación. Porque una vez descuentas la inflación, no estoy seguro de que los índices estén muy por encima Depende de qué índices te estés refiriendo. El SP500, que es el que más performance ha tenido. Desde 1929, que está un 7, 8 después de inflación, teóricamente. Por ahí sí. Teóricamente, evidentemente. Pues este está 8% por encima de la inflación, en teoría. Pero es que, vale, ¿cómo sería la inflación? Ese es otro tema. Ese es otro tema interesante. Sí, si miras el M2, creo que han ido de la mano. Sí, según ha subido con la M2. La base monetaria, ¿cuántos dólares hay en circulación? Bueno, la M2 no sé exactamente la base monetaria. Es un agregado un poco más amplio, porque incluye... Depende de si te refieres a la M2 de Estados Unidos o la Europa. La Europa diría que te incluye el efectivo en circulación, los depósitos bancarios y algo otros derivados que desconozco, pero es un agregado amplio. Sí, eso es. Es por no eso... solamente la base monetaria, ¿sabes? Es lo que me refiero. Sí. Cosas que también son símiles al dólar. Sí, derivados, sí. Cosas líquidas, básicamente. Muy bien. Pues, pero la inflación, según me comentas, ha evolucionado de la misma manera que la M2. O cerca. Una vez descuentas eso, pero bueno, es que también aquí nos estamos metiendo en otro tema porque la economía se ha optimizado muchísimo. Somos mucho más productivos que hace 30 años. Entonces, evidentemente, aun cuando hubiese habido un incremento en la base monetaria, si hubieses mantenido el poder adquisitivo, o sea, si tienes el mismo share de la economía, hubieses tenido un share más grande porque la tarta de la economía total ha aumentado en tamaño. Entonces, eso también hay que descontarlo. Pero claro, es que si te pones a descontar todo, ya... Claro, porque los bienes producidos han aumentado, pero... Tú eso no lo ves. Tú simplemente ves que la inflación ha aumentado, pero teóricamente, si no hubiesen aumentado los bienes producidos, habría aumentado aún más la inflación. ¿Sabes?
Porque Eso es. se habría producido menos o lo mismo que antes. Si hubiesen mantenido el mismo ritmo de aumento del M2, pero debido a que la economía se vuelve más eficiente y somos más productivos con el tiempo, lo que pueden hacer los gobiernos es imprimir dinero para poder hacer Equiparar. el señoriaje. Sí, sí. O sea, el señoriaje solo lo puedes hacer cuando la economía se está volviendo más eficiente. En una economía que se está volviendo menos eficiente, en la que hay destrucción de valor neta, tú si imprimes dinero vas a generar una inflación altísima. Eso es completamente cierto. Sí, sí. Entonces, a donde iba con esto es que la inflación está siendo permitida por el incremento de la productividad. Efectivamente. No podrías tener eso si hubiese una destrucción de la producción interior de un país. Porque la inflación hubiese sido muchísimo más alta. En vez del 2% que está viendo ahora, porque hay, imagínate, un 4% de incremento de productividad y un 6% de aumento de base monetaria. Vamos a simplificar al máximo los números. Seguro que hay muchas más variables, pero en definitiva, a largo plazo, eliminando los shocks de oferta y demanda de diferentes materias primas. Sí, o sea, a largo plazo. A largo plazo la media es lo que rige. Sí, efectivamente. Entonces, en esos plazos tan largos, tú te puedes claramente fijar que hay un aumento de la productividad y un aumento de la base monetaria. La base monetaria sube más rápido de lo que sube la productividad. Por eso hay inflación, efectivamente. Eso es. Sí, bueno, ¿y la inflación? ¿Cómo crees que influye en, digamos, sí, en la libertad financiera? O sea, ¿qué impacto tiene la inflación en las expectativas de la gente o en las ganas de la gente de coger la libertad financiera, de obtener la libertad financiera? Yo creo que lo que hace es volverte más cortoplacista. Porque como la alternativa que tienes por defecto es acumular en la moneda en la que te pagan los salarios, sí, que por ley es el euro o el dólar o el franco suizo, si el por defecto es una mala opción, vas a buscar una alternativa que sea mejor que eso, pero no tiene por qué ser muy buena para que la cojas. Ya. O sea, podrías decir pasarte al oro, por ejemplo, pero en este tipo de situaciones de hiperinflación y tal, sueles tener controles de capitales y controles de todo tipo. Sí. Entonces hay veces que la mejor opción es adquirir bienes de consumo. Eso es. Que se deprecian aún, bueno, también se deprecian, pero no tanto a nivel de la fiat, ¿sabes? Sí, pero incluso con las monedas más estables, como el euro o el dólar. ¿Por qué es que existe el señoriaje? ¿Por qué sigue habiendo una tasa de inflación que dicen que es el 2% y la gente sigue estando dispuesta a acumularla? Porque hay varios frenos que hacen que la gente no salga despavorida de la moneda fiat, que yo creo que son utilidad. En cierta medida tiene utilidad. Utilidad por una parte, pero yo creo que otra parte es la información. O sea, ellos piensan que esto es un buen sitio o no han concebido totalmente la consecuencia negativa que tiene el acumular en eso. Vale, pero sistemáticamente no puedes, como político, como Estado, no puedes sostener eso. Eventualmente la gente se va a dar cuenta. La gente no es tan estúpida, ¿sabes? No, bueno, el keynesianismo existe por algo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, tú le convences a la gente de que el 2% de inflación anual es buena y ya está. Estamos todos los años devaluando un 2% la deuda que tenga el Estado. Entonces, cuanto más deuda tengas, más te están haciendo constantemente con la inflación. Y intenta convencer de la mayor manera posible a la gente que una mayor cantidad de inflación es buena. Muy buen punto, sí, sí. Convences a la gente y con eso ya tienes el trabajo hecho, básicamente. Pero ¿cómo? O sea, me has mencionado que básicamente la inflación te aumenta la preferencia temporal, la vuelve más alta. Es decir, estás dispuesto a consumir más en el presente por obtener menos bienes en el futuro. Pero ¿crees que también en cierta medida la inflación puede ser positiva para los perfiles que actúe como una especie de trigger para escapar del sistema o para generar valor de manera empresarial, ¿sabes? Para salir de... Porque, por ejemplo, los asalariados, en el efecto Cantillón, son los últimos en ver aumentado su salario. ¿Y puede ser un incentivo para montar tu startup, por ejemplo, o para emprender algún proyecto? Yo creo que no, porque lo que hace es bajar el estándar. Es como si... Es un ejemplo buenísimo que daba Bastos relacionado con esto, es un hombre feo que va a un bar, no va a conseguir ligar. Ah, sí, me acuerdo. Y él daba su propio caso, su propio ejemplo, decía que él era feo y tal, y decía, yo si voy a un bar y me acerco a una señorita, me va a decir, venga, vete a tomar por culo. Entonces igual tiene que esperar un poco más a que ya se quede la gente que ha tenido menos opciones. Entonces todo depende de la alternativa que tú crees que tienes. Entonces si tú juzgas que este señor que te viene, que quiere ligar contigo, no es suficientemente bueno, le vas a mandar a tomar por culo. Pero si juzgas que
no tienes una opción que es mejor que esa, Coste de oportunidad. es el momento en el que se da la transacción. Yo cuando compro algo, es el juicio que estoy haciendo, bueno, no yo, esto es generalizable a todo el mundo. El juicio que estás haciendo es esto que estoy comprando vale más de lo que estoy dejando de lado. Y lo que estás dejando de lado cuando te vas con alguien en una discoteca es que no vas a poder irte con otra persona. Otras alternativas que tenías, sí. Eso es. Entonces, hay un coste de oportunidad y ese coste de oportunidad es mayor o menor que lo que se vas a coger ahora. Esa es la pregunta. Y siempre es la pregunta. Entonces, en el caso de la moneda fiat, tú acumulas en la moneda fiat y como eso se va a devaluar, el por defecto es un 2% anual. Vamos a comprar la tesis mainstream. La compramos. El 2% de devaluación anual es el default, el por defecto. Entonces, algo que te ofrezca una devaluación del 1%, un negocio un poco ruinoso, pero no muy ruinoso, va a ser suficientemente atractivo para que tú lo compres. Y hay otras cosas que no pierden tanto al año, como por ejemplo el oro. El oro tiende a revalorizarse, pero claro, tiene un coste de atesoramiento, entonces habría que... Si vieras el precio de los bienes en presente en oro, se ha mantenido el valor real a cero. O sea, un onza de oro hace 40 años te compra más o menos lo mismo que una onza de oro hoy en día. Y he visto algunos comentarios que dicen que hasta hace 2000 años. Porque creo que era unos 50 gramos de... Sí. No. Podría ser Alex, sí. Un gramo de oro te compra una túnica y unas alpargatas. una túnica y unas alpargatas. Y ahora te compra un abrigo y unas zapatillas deportivas. O sea que básicamente con patrón oro tendrías estabilidad de precios ad infinitum. Bueno, al menos desde los últimos 2000 años. Sí, más o menos, porque el stock to flow es de 50. O sea, hay 50 veces más stock que el flow que está entrando al mercado. Efectivamente. Entonces ahí tiende a haber de media a largo plazo un 2% de inflación. Y eso es lo que ha mantenido la estabilidad monetaria. Pero un 2% para la mayoría de bancos centrales es el máximo. ¿Sabes? El 2% no tendría que ser el average, tendría que ser el máximo. Claro, pero es que ahí entramos en cuál es la definición de la inflación. Porque el basket, ¿cómo se llama en español? El conjunto de bienes que son computados para calcular la inflación de un año a otro. IPC, la cesta del IPC. Eso, la cesta del IPC, eso varía cada año. Y te lo varían también, te lo modifican. Ahí está. Entonces, como está cambiando cómo definimos las cosas, tú no tienes un metro con el que puedas medir tu altura, porque el metro está cambiando de tamaño. O sea, claro, la inflación dependería de cada tipo de perfil consumidor. No se puede hacer una inflación para todo el mundo igual. Pero no. Yo diría depende de la cesta que tengas, Alex, porque los productos no aumentan de la misma manera o el precio se modifica de la misma manera influenciada por la inflación o la deflación. Claro. Y los más intensivos en calorías, en energía, son los que más sensibles tienden a ser a la inflación. Eso es muy buen punto. Porque es más difícil de optimizar el proceso. O sea, por ejemplo, la energía, los hidrocarburos. Sí. Tú, un kilo de gasolina, o sea, un litro de gasolina, perdona, eso es una de las cosas que más sensibles a la inflación. Evidentemente, hay muchas variables, como los impuestos, que son gran parte del precio, que se pueden reducir temporalmente. ¿Te estás refiriendo a la elasticidad de la demanda? Es decir, que si te aumenta, no lo sé, Alex, pero si te aumenta, por ejemplo, 1 céntimo la gasolina, quizá tú vas a consumir la misma gasolina que antes. O bastante cerca. Es una demanda bastante inelástica, estamos de acuerdo. Sí, es bastante inelástico. Pero a donde iba es que la carne roja es otro ejemplo. Es muy difícil de optimizar, porque el proceso que lleva de la materia prima básica, aquello que tú te encuentras en la naturaleza, a lo que necesitas, el steak, el chuletón steak, cocinado en el restaurante, todos esos pasos puedes optimizarlos. Puedes optimizar, conseguir energía para poder proveerla a las plantas, para poder fertilizarlas, Son un montón de pasos que podrías teóricamente optimizar, pero son difíciles de optimizar. Porque son muy demandantes. Ya están... Hay suficiente economía de escala como para que aumentando el tamaño no vayas a tener una diferencia marginal suficientemente grande. Entonces, mi teoría, no es mía, otra gente lleva hablando de esto muchísimo tiempo, pero yo creo que aquellos bienes que son más intensivos en energía son más difícilmente optimizables porque estás enfrentándote a la limitación física. Estás directamente interactuando con la física. Porque te estoy pasando la factura química. Te estoy diciendo, esto cuesta 50 julios, pues págame 50 julios. Si este steak me ha costado 50 julios de producir, tú a mí me tienes que pagar el equivalente a 50 julios en el mercado. Pero, o sea, en tu opinión, ¿sería más difícil de aumentar la productividad en este tipo de bienes que en la producción de otros? Sí, hay otros bienes que tienen
condiciones no tan constreñidas por la física, sino por condiciones políticas o de que el mercado, cuando un mercado es suficientemente pequeño, imagínate, un 0,1% de la tasa de mercado está... Este producto de las grabadoras de sonido son el 0,1% del mercado. Pasar de 0,1 a 3 te multiplica el market rate en 30 y aún así es prácticamente... es difícil de medir. Entonces, el poder haber hecho un 30x, por multiplicar por 30 tu market cap, significa que las cosas no tienen por qué estar optimizadas. No tienes la economía de escala todavía. Pero si algo ya está tomando un 10% de la economía, como por ejemplo la producción de bovino... Se presupone que está ya más... Las low hanging fruit, las frutas del árbol que están accesibles de manera fácil, las cosas que el 80-20, las cosas que puedes hacer para hacer la optimización fácil, ya están hechas. Vale. Porque mucha gente muy inteligente ya se ha metido en este mercado y la ha intentado optimizar. Pero quizá antes de la revolución industrial o el Great Enrichment que decía McCloskey, la gente pensaba de esta manera y de repente cambió el paradigma. O sea, te viene una innovación que te disrupta el mercado, para ponerlo en términos schumpeterianos. Es que en ese caso no te puedes ni imaginar hasta qué espacio de mejora puedes llegar a tener, incluso en un sector como estos que mencionas que son intensivos en el nivel energético. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, sí. Siempre puede ocurrir que de repente nos demos cuenta de que hay una nueva tecnología como el fracking. Es que, por ejemplo, sí. Que de repente habilitó la cantidad de energía que tenemos a nuestra disposición en muchísimo. O la revolución industrial. El ser capaz de convertir un motor de combustión, o sea, el ser capaz de quemar algo y utilizar eso de manera productiva para ti es algo revolucionario. Porque el ratio, antes cuando haces una hoguera, la gran mayoría de las calorías se van a la nada, se dispersan en el entorno. Pero si lo quemas, si la combustión ocurre dentro de un motor para girar un cigüeñal, para girar algo que te genera trabajo, que te muele unas olivas y con eso haces... Eso es muchísimo más productivo. Es que completamente. Y si quieres entrar en materia de valor, Bastos decía, pues bueno, básicamente algo muy lógico. En las tierras donde tenías petróleo antes me refiero a, no sé, quizá 1000 años atrás, bueno, cuando el petróleo no tenía ningún tipo de uso, cuando hacían un agujero para plantar plantas en estos campos y salía petróleo, era una desgracia, porque ese campo quedaba completamente inutilizado. Eran tierras de sal o lo que sea, y no podías plantar nada, no eran fértiles. Y aquí viene la pregunta. ¿Ese petróleo tiene algún tipo de valor en esos tiempos? No, porque todavía no se ha descubierto lo que era necesario para hacerlo. Es a donde está siendo, ¿no? Que como no teníamos el conocimiento de cómo utilizarlo de manera productiva, no era valioso. O sea, un bien no es un bien porque sí. Eso es. Sino es algo que puedes utilizar para conseguir alguna finalidad, ¿no? Es un poco lo que decía Menger. Eso sí, yo creo que al final, si lo distilas todo a los principios más básicos, estamos hablando de fitness biológico. Lo que permite que la máquina siga funcionando, que la máquina se replique una vez más. Entonces, si tú haces cosas que... Igual me estoy yendo demasiado lejos, pero creo que es una buena perspectiva para poderlo entender de manera consiliente, que tú tienes muchas cosas en tu entorno que no puedes utilizar de manera productiva, que si tuvieses el conocimiento suficiente, podrías optimizarlo. Incluso en el caso más extremo es el de David Deutsch en The Beginning of Infinity, el comienzo de la infinidad, que explica que una civilización intergaláctica o con suficiente conocimiento podría convertir el vacío del espacio en productividad, porque por fluctuaciones cuánticas aparecen protones, y si eres capaz de juntarlos con magnetismo y construir algo y luego hacer la fusión para conseguir otros elementos, se podría teóricamente, si tienes el conocimiento adecuado, no lo tenemos, pero si lo tuviésemos, podríamos pasar de la situación más precaria posible, en medio de espacio intergaláctico, en el vacío, o lo más cercano al vacío posible, a la civilización más próspera posible. Y todo depende del conocimiento. O sea, claro, efectivamente, ese vacío podría ser un bien, pero como no lo sabemos usar de ese tipo de manera, no es un bien económico, porque no nos satisface ninguna necesidad ahora mismo. Ahí está. Es como un coche que gira las ruedas, pero no está en contacto con la tierra. Suelo. Entonces no te está dando tracción. No se mueve, sí, efectivamente. Entonces tienes el petróleo ahí que está existiendo, pero como no te genera un retorno a nivel existencial, tú no estás consiguiendo... Un valor, no te genera un valor. Sí, pues que el valor... ¿De qué depende que algo sea valioso? De la utilidad y de la escasez.
Pero, vale, expande el plazo temporal. ¿Por qué algo sería valioso? Bueno, aquí sí el valor es subjetivo, efectivamente. O sea, depende de cada cual. Pero ¿y si tu juicio es incorrecto? Imagínate que tú piensas que un Porsche 911 merece la pena ser comprado y yo tengo la opinión contraria. Es que los dos podemos estar de acuerdo. Los dos tenemos razón en ese caso. Es que la razón se va a determinar existencialmente. Si 50 generaciones después de nosotros hay, evidentemente estoy aquí asumiendo una especie de habilidad de dejar en descendencia esa característica, porque no tiene por qué ser el caso. Igual es ruido. Quizá para mí eso no sea valioso. Quizá para mí sea más valioso tener un coche con 500 caballos en el garaje. Vale, entonces la siguiente generación de gente que haya tenido esa preferencia existirá menos. Porque existiera menos, ¿qué significa para Porque ti? habrá gente que haya invertido su capital de manera alternativa. En vez de invertirlo en el coche de 500 caballos, lo habrán invertido en un segundo hijo. Entonces, si inviertes en un segundo hijo, habrá una segunda persona que, si ha sido capaz de recibir en forma de genes o de entorno la preferencia de tener hijos, seguirá existiendo. Pero si hay gente que está obsesionada con los coches de 500 caballos y eso lleva a que haya menos gente que está obsesionada con los coches de 500 caballos, es como que tienes que pagar tu factura existencial. Como tú no has aparecido aquí de la nada. Hubo 2 padres que invirtieron su tiempo cuando eran jóvenes en hacer que tú ahora seas un adulto funcional. Te tuvieron que pasar de 0 a 20 años y eso les ha costado. No solo a ellos, también a toda la familia. Entonces, ese coste que has supuesto, si no lo pagas, teniendo tú tus propios hijos, vas a existir menos. Bueno, lo que sea que estés representando, el gusto por el coche de 500 caballos. Alex. Pero si tienes los recursos suficientes como para permitirte ambas cosas, no tendrías necesariamente por qué existir menos en el futuro que otro sujeto que no se hubiese comprado un coche y se hubiese ido de vacaciones, por ejemplo, ¿sabes? No. Es que nunca tienes el dinero para las dos cosas. Siempre hay una contrapartida marginal. La ley de los rendimientos decrecientes, de la utilidad marginal. Como más tengas, la unidad de ese bien que tengas, menos valor subjetivo para ti tiene. Entonces, puedes ser multimillonario, y poderte permitir un coche de este tipo sin renunciar a otros tipos de actividades. ¿Estamos de acuerdo con esto? No, porque es que es irrelevante en el punto de escala económica en la que estés. Si haces una mala inversión, vas a estar peor de lo que podrías haber estado. Es que depende. Si alguien ha invertido todo su dinero y hace una mala inversión, no es lo mismo que si un multimillonario invierte un 5% de su patrimonio. Eso es. Entonces, claro, si te supone el 0,1% del patrimonio y lo compras un coche caro de Porsche, pues bueno, será poco... Es poco relevante para tu futuro, al menos como lo veo yo. Pero ¿sabes? sigue siendo algo relevante. O sea, si esa inversión la hubieras hecho bien, tendrías un coche más de capital. Te lo compro, pero a largo plazo eso se diluye de tal forma que... Y lo contrario, hay interés compuesto. El dinero que tienes hoy, que está bien invertido... Pero es que estoy hablando ya de un momento que no te preocupan este tipo de variables. Pero ¿cómo no te puede preocupar? O sea, si ese dinero bien invertido, como hace la fundación en la que tú trabajas, ellos invierten el capital de manera que yo juzgo que es socialmente muy beneficiosa. Ellos combaten ideas incorrectas y por otro lado, la investigación en contra del cáncer. En contra del cáncer ideológico, en contra del cáncer... Sí, a mí también estoy muy de acuerdo con estos principios, francamente. Pero es que, por ejemplo, ¿tú abogarías por alguien que en vez de volar privado, volase en primera clase? ¿Alguien que puede permitírselo realmente, que tiene una cantidad de recursos descomunal? No, es que depende. ¿Qué es eso que vas a hacer? Porque si vuelas es porque tienes que estar en otro sitio. Y todo es un coste. El tiempo que te toma ir de un sitio a otro es un coste. ¿Cómo de bueno eres escuchando podcast? ¿Te puedes concentrar? Igual eso hace que el coste del viajar en avión sea menor. Porque mientras que haces el control de seguridad igual no puedes escuchar podcast, pero el 90% del tiempo sí. Entonces hay muchas variables que modifican el coste total. Porque igual, si tú eres capaz de estar en modo zen, haciendo una meditación y hacer unas reflexiones muy profundas, en ese tiempo estás siendo capaz de utilizar ese tiempo de manera más productiva que alguien que se estresa está fatal psicológicamente en un aeropuerto y que no le gusta nada ese entorno. Sí, en ese caso sería como una inversión. Sí, porque tienes un retorno superior a lo que obtendrías con los otros tipos de oportunidades que tienes. Entonces habría que mirar específicamente la persona esa, qué características tiene, cómo de bueno es lidiando con el entorno del aeropuerto y cómo de valiosa es su hora. Por ejemplo, para mí, mi hora de trabajo, yo no puedo justificar coger un jet privado, porque son demasiadas para 4 horas que me voy a ahorrar de ir de aquí a
Estados Unidos. Sí, el coste es más alto que los beneficios. Eso es. Pero, por ejemplo, aquí hay una crítica a la economía conductual que te diría, la gente no es tan racional, no hace un cálculo coste-beneficio puramente estricto, sino que hace más en función de... Es que no es tan racional, Alex. No sé cómo explicártelo. No tiene por qué ser racional a nivel de lo que está tocando la realidad en el momento. O sea, a esta escala temporal y espacial tienes razón. El tío que toma la decisión de hacer la compra o no se está basando en cosas que en rules of thumb, como principios que no tienen por qué estar basados en evidencia del todo. Vale. Pero según aumentas la escala temporal, la señal empieza a aumentar y el ruido se reduce. Entonces, si tú tienes un juicio que es irracional y te gusta irracionalmente los coches caros, no sé, podría dar otro ejemplo, ¿eh? No tengo ninguna preferencia por este caso, pero como ya lo hemos hablado, pues lo menciono de nuevo. Si tú tienes un gusto irracional por algo, por lo que sea... ¿Qué es irracional? Estamos asumiendo. Defínelo tú, pero lo podríamos definir posteriormente, pero vamos a asumir para poder hacer el argumento que... Irracional que tú consideras que es subóptimo en términos de coste-beneficio. Eso es. Vale. Si tú no haces el cálculo económico correcto y haces, vamos a decir, un cálculo irracional, porque no se basa en algo... Pero es que Alex, el cálculo económico lo haces ex ante, lo haces antes de hacer la acción. Uh-huh. Tú no sabes el resultado de ese cálculo económico hasta una vez pasa la acción. Es normal que exista una diferencia, un gap, un spread entre ambos. O sea, puede ser racional para ti mismo en tu cabeza antes de hacerlo. Pero luego de hacerlo te puede parecer irracional porque te ha salido mal el cálculo y te das cuenta. Pero eso no lo sabes antes, ¿sabes? Ese es el problema, Alex. Pero hay un metacálculo racional, que es el cálculo económico sobre el cálculo económico. Tú cuando miras para atrás y dices cuáles de los cálculos económicos que he hecho han sido correctos, entonces eliges o le das más preferencia a los que hayas hecho bien. Entonces es en este incremento de la escala temporal que los cálculos económicos se calculan entre ellos. O sea, haces como un feedback loop de todos los cálculos económicos. Sí, aquí, por ejemplo, hay un sesgo enorme para entrar en tu empresa. No puede entrar cualquiera. Tiene que tener unos principios de una persona... Eso se mona también. Eso es. Cualquier sitio que vayas a entrar a trabajar tiene que tener un filtro. Sí. Pues ese filtro, ¿en qué se basa? En que la alternativa podría haber sido peor de media. Entonces, una vez has pasado ese filtro, te dan la entrada. Pero no cualquiera. ¿No? Sí, efectivamente. Y luego ya se dan cuenta si se ha acertado o no. Y se hacen el feedback para la próxima selección, si han acertado y para mejorar ese proceso. Que en el proceso de selección hemos hecho mal para haber contratado a este tío que no nos salió rentable. ¿Podemos cambiarlo? Esto es lo que te tienen que hacer. Bueno, o lo que consideramos que tienen que hacer. Pero... ¿Y si no lo hacen? No pasa nada. Se quedarán sin pasta y la siguiente empresa que emerja... Sí, el mercado los va a filtrar. Eso es porque el tiempo que nosotros dedicamos a trabajar en las empresas en las que trabajamos no lo estamos dedicando a otras empresas. Entonces, cuando nuestras empresas sí son irracionales, suficientemente irracionales, se descapitalizarán y liberarán los bienes productivos que estaban consumiendo. Uh-huh. El input que estaban teniendo dejarán de ser capaces de financiarlo, por lo que se liberará y otra persona en el mercado pues, será capaz de utilizar nuestro tiempo para su propio proyecto. Entonces, aquellos proyectos que sean capaces de generar más valor del que consumen serán los únicos que existan. Entonces, puede que tú no hagas el cálculo económico, pero el que te contrata quizás lo haga. Vale, pues ese tío tampoco lo hace. Bueno, pues el que contrata a él, que es el inversor, el que pone la pasta, el consumidor que te da la financiación, ese sí que tiene que estar haciendo un cálculo económico. Bueno, y si decimos que ese tampoco hace el cálculo económico, es un problema. Ese tío, ¿cómo ha conseguido la pasta para poder pagar en el principio? O sea, ¿de dónde ha sacado el valor? ¿De dónde has sacado las calorías con lo que estás pagando para poder hacer eso? En algún momento alguien ha tenido que tocar... ¿Pero podría haber algún tipo de efecto manada que fuese completamente racional? Es decir, que tú te basas, tus decisiones no se basan en un cálculo económico puramente escrito, sino se basan en las acciones de otros. Por ejemplo, tú vas a un restaurante, tienes dos, uno está vacío y otro hay una persona. Tú puedes decir, vale, pues como hay una persona, como una garantía, no sé. Hay mucha gente que tiene este tipo de sesgos, pues voy a este. Uh-huh. Y entonces el siguiente ve que hay dos personas en un restaurante, va al mismo. Ya tienes tres. O sea, es gente que su comportamiento depende no del cálculo económico, porque quizá el otro restaurante estuvo mejor. Quizá el primero que estuvo allí era porque le apetecía, no sé, comprar una hamburguesa o le gustaba la cámara, no lo sé. Uh-huh. Pero están ahí la gente dependiendo del comportamiento de los otros sin ejercer un cálculo económico. O sea, podría existir esto también, Alex, en un mercado. Sí existe, pero esto es como una especie de fractal que emerge de una irregularidad en el
como yo que sé, tienes una mesa que tiene una esquina por la que sobresale un poco de madera y cuando pasas el brazo se queda atascada la tela, ¿no? Sí. Y porque hay tela ocupa más espacio y la siguiente vez que pases el brazo cogerá aún más tela, más hilos. Ese es el efecto manada. Sí, Eso es el mismo concepto que al final tiene una base matemática. De aquella irregularidad que haya surgido no tiene por qué estar basado en la realidad, tenderá a amplificarse por el hecho de que al principio existía. Es como las Kardashian, son famosas por ser famosas. Sí. Se amplifica en sí mismo. Pero esto tiene un límite, porque si hay una irracionalidad en el mercado, si la diferencia de capacidad o de calidad de los dos restaurantes no es suficientemente grande, igual no nos damos cuenta a la escala de este restaurante. Pero según haces zoom out, habrá muchos restaurantes que han tenido suerte y otros que han tenido mala suerte, ¿no? Esto lo podemos colapsar a suerte. Sí. Has tenido suerte en que ha venido el primer cliente y luego ya el segundo, el tercero, el cuarto. Pero si gestionas mal los clientes, el siguiente día, antes de que venga el primero, cuando esa regularidad ya no existe, porque cuando abres tienes 0 clientes por definición. Quizá el siguiente cliente ya no vaya a ese, ¿eh? Eso es. Vaya al otro. Buen punto. Entonces, según aumentas la escala temporal, esas irregularidades desaparecen. Porque hay posibilidad de que otro restaurante también haya tenido la suerte que tú tuviste, pero como es mejor que tú, utilizará la expansión de manada tanto como tú, pero aparte de eso ofrecerá un mejor servicio, por lo que existirá el conocimiento en el mercado de que ese restaurante es mejor que el tuyo. Así que esas irregularidades a corto plazo sí que es verdad que son negativas o que pueden llegar a llevar a distorsiones, pero según haces zoom out, las distorsiones desaparecen. Eso me estás diciendo básicamente que pueden existir ineficiencias a corto plazo, incluso medio, si lo ponemos así, pero no a largo. Racionalidad tampoco quiero decirlo. A ver, a largo el valor subyacente tiende a materializarse. Sí, eso es. Es en el plazo en el que la existencia de lo que estamos analizando está puesta en juego, porque todo lo que vemos a nuestro entorno tiene una esperanza de vida. Tú tienes una esperanza de vida de 80, yo también. Todos los perros, yo que sé, de 12, estos monitores que tenemos alrededor tienen una esperanza de vida, yo que sé, de 10 años si los cuidas bien, 20 quizás, pero todo es como un ciclo. Se surge y desaparece. Entonces, en el tiempo en el que estás vivo, tienes que tomar las decisiones adecuadas para conseguir los recursos que tomó tu creación. Si no lo haces, ese mismo monitor, es que decir el monitor parece un poco absurdo porque el monitor no hace nada, pero sí que se reproduce en términos de que la existencia del monitor está sujeta a su utilidad. Si el monitor ofrece los servicios suficientemente buenos como para que nosotros lo juzguemos bueno, tú cuando te vas a casa habrás visto el monitor que yo tenía en la oficina y dirás, qué bueno, yo también lo quiero. Sí. Entonces todo está sujeto a una función de fitness, de capacidad de reproducirse. Ya sea un humano o lo que sea. Como todos somos patrones, todos somos cosas que surgen y desaparecen, y en el tiempo en el que estás existiendo tienes que conseguir los recursos que tomó tu existencia. La diferencia de cómo de bien juegues tus cartas va a determinar si la siguiente generación va a existir más o menos. Y según vas extrapolando a más generaciones, te das cuenta de que esa señal, la señal de que has hecho algo bien o mal, empieza a tener más peso. Porque en el corto plazo, esto es algo que yo a nivel personal me fastidiaba muchísimo cuando estaba en el instituto. Veía gente que hacía el idiota, aprobaba los exámenes, yo qué sé, bebía alcohol y aún así pasaban. Y decía, joder, pues esto que yo he aprendido, estos valores que yo creo que creo que tengo la razón. No beber está bien. Intentar estudiar está bien. O sea, hacer todas esas cosas que tu abuela te diría, creo que son ciertas, pero esta persona, este compañero de clase, me está falsificando mis creencias, aparentemente, haciendo lo contrario y aún así consiguiendo lo que yo quería. Sí, haciendo cosas diferentes y obteniendo los mismos resultados. Eso es. Pero si te das cuenta, eso es como el restaurante que tenía mala calidad que consiguió clientes de pura chorra. Pero según aumenta la escala temporal, en la siguiente jugada, ya igual no en el instituto, sino en el bachiller o en la universidad, igual tienen de nuevo suerte, pero ya están tirando el dado muchas veces. Entonces, si no haces la jugada que es la correcta, si no estudias, si bebes alcohol, si haces las cosas que ahora estamos de acuerdo que son incorrectas, vas a acabar en algún punto volviendo a la norma y sin la suerte, sin el viento de cola que tuviste en el instituto, vas a acabar teniendo malos resultados. Pero Alex, es que tampoco hay veces que no sabes cuál es la jugada correcta. No, pero ¿por qué estamos de acuerdo en que beber alcohol es malo? En ese caso está muy evidente, pero hay muchas veces la vida no es tan cierta, tío. O sea, no tienes muy claro cuál es el mejor camino que tomar. No, pero
En este caso es evidente. No, pero no es tan evidente porque el market cap del alcohol es enorme, es varios miles de millones. Entonces, nosotros, tú y yo, bueno, no sé exactamente cuáles son tus hábitos de consumo, pero supongo que bastante saludables. Si estamos shorteando, estamos vendiendo, como consumimos menos que la media en alcohol, lo que estamos haciendo es decir que este mercado es innecesario. Estamos sorteándolo. Si todo el mundo fuese como nosotros, el market cap sería mucho más bajo. De cero, prácticamente. Eso es. Entonces, es de ese arbitraje que el fitness emerge. Si eso ya hubiese sido asumido por todo el mercado, te estaría diciendo, el sol sale por ese lado y se pone por ese lado. Eso es algo que es tan evidente que todo el mundo ya ha descontado en sus cálculos económicos. No estás trayendo nueva información con tu juicio al mercado. Eso ya se sabe. La gravedad lleva las cosas de arriba para abajo. Eso es algo que ha sido asumido tan fuertemente que estás repitiendo algo que la gente ya sabe. Pero no bebiendo el alcohol, tú dices, eso es demasiado evidente. Bueno, no es tan evidente si todo el mundo no es como nosotros todavía. Pero mucha gente puede saberlo, pero luego no actúa en consecuencia. Ahí está. Entonces, nosotros, por el hecho de que actuamos en consecuencia, sabemos algo que los demás no. ¿Qué es eso que tenemos nosotros? No, saberlo ya lo saben. Lo único que no actúan por cualquier tipo de sesgo, por ejemplo, hipérbole temporal. Es similar a la presencia temporal. Hay gente que la tiene más alta que otra. Nosotros imagino que la tenemos baja. Pero hay gente que vive el día a día, carpe diem, como dice Bastos. Y en esos casos, pues sí que entiendo que requieran este tipo de valores. O sea, yo no lo haría, pero yo lo entiendo. ¿Sabes? Pero, eso tú has dicho, eso es evidente. Pero no es evidente si queda por arbitrar. O sea, si hay una oportunidad de negocio, imagínate, decimos, las naranjas están muy demandadas en esta región y hay un exceso de naranjas ahí. Eso es una irracionalidad desde el punto de vista de que hay lucro pendiente de ser tenido. El arbitraje está todavía por hacer. Pero claro, el arbitraje es que operar sin riesgo es imposible. Siempre hay un riesgo asociado. Y claro, yo me preguntaría, ¿por qué? Porque efectivamente. ¿Por qué el gradiente de naranjas? ¿Por qué aquí hay muchas y aquí hay pocas? Igual es que otro tan listo como yo ya lo ha pensado y decidió no transportarlo por algo. Porque no funciona o sí, cualquier cosa. Sí. Eso es. Entonces, normalmente los gradientes suelen ser bajos. Suelen ser no tan grandes como la exageración. Me está diciendo que el arbitraje no existe o prácticamente no existe. No, yo creo que sí existe. Sí existe porque la gente no ha procesado toda la información de la mejor manera posible. El hecho de que los demás vean alcohol y nosotros no, ya me deja saber que hay una oportunidad de arbitraje. Y si yo convenzo a otro de que no beba alcohol, eso va a generar una externalidad negativa. Una externalidad positiva, perdona. Y eso yo no voy a ser capaz de capitalizarlo mucho. Si me hago un coach o te vendo... No sé exactamente cómo hacer esto de manera que no sea cringe o que no sea una estafa, pero en principio yo podría vender una filosofía de vida, imagínate, estoica o algo, y la gente que les guste estos valores esté dispuesto a financiarme. No sé exactamente el modelo de negocio que sería ese, no sé cómo se puede financiar eso. Pero si te se ha ocurrido a ti, probablemente se le haya ocurrido mucho más gente que quizá ya lo ha intentado y no existe el arbitraje. O sea, hay cosas que no estás viendo, hay una información inherente que no puedes ver, que no conoces. Y yo creo que no es inherente, sino que es difícil de conseguir. Hostia, la información. Yo creo que la podrías conseguir si lo intentas. Si lo intentas sabrás si te equivocabas o no, básicamente. Y en ese caso, pues podrás saber si hay un arbitraje o no hay arbitraje. Pero no siempre tienes que intentarlo. Es el precio de descubrir la verdad. En los 80, por ejemplo, en España, hubo una crisis de la heroína. Yo no he probado la heroína. ¿Por qué? Nunca se me ha dicho que la heroína sea malo explícitamente. Bueno, puedes ver los resultados. Eso es. En el entorno simplemente era algo de que no se incentivaba o que incluso había un tabú social de que esto es algo horrible y a mí me ha llevado a no consumirlo. Yo no he cometido el fallo. Yo he... ¿Cómo se dice? Inherited. ¿Inherentemente? No, he recibido el legado de la previa generación que me ha dicho que esto está mal. Y como en este caso ratifico el juicio y digo, este juicio que vosotros habéis tenido de que la heroína es mala, lo acepto. Entonces le hago el check. Y hay otras cosas como por ejemplo el cristianismo o cosas, bueno, no el cristianismo como fe general, sino mandatos concretos de qué es la vida, o sea, en qué momento empieza a ser un humano. Ese tipo de cosas son discutibles y eso podemos entrar a discutir. Pero hay cosas que la sabiduría que has heredado de la generación previa es cosas que tú no has cagado, no has tenido que cagar. O sea, no te hace falta recibir toda la información en ese caso, por ejemplo. Eso.
puedes obtenerla directamente de otras fuentes. Por ejemplo, sí, como has dicho, heredar. Y así te evitas tú pues todos los... Sí, es bueno. Pero tienes razón, eso no quita que nosotros no tengamos que ser capaces de navegar las aguas de nuestro tiempo actual. No puedes basarte enteramente en lo que has heredado. Sí, bueno, pero si puedes aprender de errores de otros, mejor que si aprendes de tus errores. Eso es. Pero va a llegar un punto... Bueno, aprender de errores ajenos es algo que está por arbitrar todavía en una medida enorme. Porque la gente sigue tropezando con la misma piedra. Eso es un fenómeno que yo veo a todos los niveles. Sí, pero, en principio, tiene que haber un límite a esto. Tiene que haber un punto en el que no te quede mucho por arbitrar ahí. Tienes que hacer el siguiente paso. Los modelos de lenguaje. ¿Eso se podría haber extrapolado de la filosofía antigua? Hombre, a ver, si las leyes de la naturaleza no las creas tú, las descubres. Entonces, si ya estaban haciendo contacto con ellas, podrían haber, simplemente pensando en lo que habían hecho mis abuelos, haber llegado al siguiente paso. No se le llamaría siguiente paso si ellos no lo hubiesen hecho, ¿no? Buen punto. Entonces, yo creo que siempre tienes que estar haciendo... Vale, sí, esto lo hemos hecho, es como el método científico al final. Nosotros tenemos unas tesis en las que tenemos cierto nivel de confianza, pero están sujetas a ser falsificadas. Y hacemos el test, cuesta recursos, montas el negocio, no te funciona, aprendes. Tienes muchas cosas que no testeas. Yo no voy a poner en cuestión la gravedad. Estamos ahora en un piso. No voy a abrir la ventana y saltar pensando que la gravedad no es falsa. No me apetece intentar falsificar esta teoría. Pero sí puedo intentar falsificar otras cosas. Como que el gradiente de las naranjas entre estas dos regiones es demasiado alto. Si ese es mi juicio, mando esa señal al mercado, comprando en un sitio y vendiendo en el otro. Compras bajo y vendes alto. Y el mismo mercado te va a decir si está de acuerdo o no. Eso es. Si es verdad. Efectivamente, al fin y al cabo, el mercado es el mejor confirmador de información. Si pierdes es que, bueno, la importancia de los precios. Si pierdes es que estás destruyendo valor y básicamente te estás equivocando, tienes que hacer otra cosa. Y si ganas te está diciendo, invierte más aquí, dale más, porque aquí estás generando valor para la sociedad. Es un beneficio alto. Lo que te está señalizando es que hay demasiado poco capital invertido en este mercado. Pero eso a largo plazo también suele desaparecer. A no ser que haya sesgos sistemáticos. Por ejemplo, hay trabajos que son duros, porque esos se pagan siempre más. Por ejemplo, los que limpian los desagües, con todas las heces y todos los residuos de las casas. Esas personas cobran por hora, no sé exactamente cuánto, pero más de 60 euros la hora. Pero no porque... A ver, son valiosos porque nadie lo quiere hacer, básicamente. La gente quiere ese servicio, pero no quieren proveerlo. Entonces, como hay un sesgo generalizado, todo el mundo quiere consumir, pero nadie quiere proveerlo, el precio sube. Hasta que alguien salta y yo lo proveo. Vuelves a la idea de la teoría del valor. Es escaso, en este caso nadie quiere hacerlo, por eso es más valioso. No es valioso porque nadie quiere hacerlo. No, porque es valioso porque generas escasez. Hay menos oferta. Es valioso porque se necesita. Porque tiene una utilidad, sí. Los desagües tienen que ser limpiados. Tiene una utilidad, sí. Y nadie quiere hacerlo. Efectivamente. O sea, sí. Como lo necesitamos y hay poca oferta, el precio sube. Claro, si nadie lo necesita y nadie lo produce, el market cap es cero. Y el problema es que la gente no quiere entrar en la oferta porque es desagradable y todo lo que mencionas. Ahí está. Y por eso se mantiene con salarios mejor remunerados. Eso es. El argumento socialista sería, en contra de lo que estabas por ir un poco atrás al argumento de que el mercado es el mejor alocador de capital, es que el mercado libre generaría externalidades que son negativas. Y eso es cierto. Habría externalidades negativas. Sí, pues. Pero, ¿quién es el mayor generador de externalidades negativas? A priori te diré el Estado. Ahí está. Entonces, el socialista es socialista a sí mismo. Porque si tú dices, el mercado es un generador de externalidades negativas, porque genera desigualdades y todo tipo de patologías que él considera negativo. Pero, de verdad, vamos a comparar apples to apples, manzanas con manzanas. ¿Cuál es la alternativa que tú estás proponiendo? Que en vez de ser el mercado el que decida, en este caso, será el Estado. Puede ser un caso razonable, sí, a no ser que seas anarquista, que yo admiro mucho a los anarquistas, a los sesudos. Puede haber un caso muy sólido de hacer que la inexistencia del Estado sea lo correcto, pero hay algunos casos, yo creo, en mi opinión, desde tibio socialdemócrata, desde la perspectiva de tibio socialdemócrata, yo creo que hay algunos casos en los que sí que está justificada la intervención del Estado, pero es la minoría. Entonces, si comparamos manzanas con manzanas, el argumento de la externalidad negativa es más antisocialista que socialista.
Porque el mayor generador de externalidades negativas es el Estado con sus distorsiones. O sea, ¿te refieres al Estado intentando solucionar externalidades negativas, generando más externalidades negativas sacadas de precisamente de intentar solucionar el problema? Eso es. Porque ¿cómo se justifica que el Estado haga algo? Si el mercado ya lo podría hacer, ¿para qué lo va a hacer el Estado? La única justificación es que el mercado no puede. Y en eso se basa todo. Porque si tú piensas, ¿por qué tendría que haber un impuesto a la renta cuando ese dinero para qué lo quieres? Bueno, para pagar escuelas. ¿Por qué públicas? O sea, ¿por qué lo tienes que pagar tú? Porque no puede ser el mercado que lo genera. O sea, la tesis detrás de que la existencia de los impuestos es que lo necesitamos para otra cosa. ¿Esa cosa para qué? Para colegio público. ¿Por qué colegio público? Porque el colegio privado no daría el servicio a suficiente gente, ¿vale? Pues entonces, en última instancia, la existencia del Estado está justificada en una externalidad negativa. Pero en mi visión un poco sesgada... ¿Pero por qué es una externalidad negativa? No lo entiendo. O sea, ¿por qué externalidad negativa viene derivada del mercado en este caso? Yo no digo que exista, ¿eh? Que la gente no... O sea, no lo entiendo. Yo estoy intentando hacer un Stillman, Sí, no te entiendo, Alex. Defender la posición socialista. Pero, por ejemplo, que haya... Vale, que algunos perfiles en un mercado de escuela privada no puedan acceder a la escuela, ¿eso es una externalidad negativa? Desde el punto de vista socialdemócrata, sí. Porque ellos creen que lo óptimo sería que todo el mundo accediese a lo mejor. Claro, esto es antieconómico, porque lo mejor por definición no puede ser todo. Si no, no sería mejor. Entonces hay que haber una alocación de capital. O sea, ¿tú por qué estás atendiéndome a mí? Tú no. Tú tienes un sesgo favorable hacia mí, pero el socialista, con el que estaría debatiendo. ¿Tú por qué estás atendiéndome a mí si en este momento en el que estamos teniendo el debate? ¿Por qué no estás atendiendo a otra cosa? Podrías estar perfectamente prestando tu atención a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces has tenido que alocar tu atención a esto. Hay un coste marginal. Hay una oportunidad que no está siendo explotada. ¿Cómo se llama eso? El coste de oportunidad. Sí, ¿no? Si lo has dicho tú. Eso es, como todo tiene un coste de oportunidad, hay que alocar el capital correctamente. Entonces, lo mejor es una inconsistencia lógica. No puede ser todo lo mejor, por definición. Eso es. El capital tiene que ser alocado correctamente. Lo mejor que tengamos tiene que ir a donde mejor rendimiento vaya a dar. Vale, me estabas hablando de monopolios naturales. ¿Qué sectores consideras que podrían ser considerados monopolios naturales? Pues no estoy muy seguro de esto. Yo qué sé, se me ocurre infraestructura que solo sea necesaria una y no la segunda. ¿Alcantarillado? Sí, por ejemplo. ¿Cómo privatizas el alcantarillado? Sería un ejemplo, pero podremos ir a este tema y será muy interesante, pero creo que nos estamos distanciando del tema previo de las maneras en las que el Estado distorsiona. Entonces, igual primero podríamos debatir las maneras en las que el Estado genera las externalidades negativas con sus distorsiones. O sea, todo lo que hace el Estado es inflamatorio. Es una distorsión desde la perspectiva anarquista y habría algunos casos quizás en los que yo estoy de acuerdo y habría que justificar una intervención que son marginales y es donde podríamos ir a continuación, pero hay como una especie de dogma socialdemócrata que es que le preguntas, ¿por qué hay que poner un impuesto a las bebidas energéticas o a las bebidas azucaradas? Bueno, porque el mayor precio, menor demanda y hace que se consuma menos. Bueno, eso es en teoría, porque luego tienes casos de que puedes poner un impuesto, incrementar el precio y la gente consume incluso más que antes. No, de media eso yo creo que sí. Que de media tampoco está muy claro eso, Alex. A mayor precio, menor demanda. Ese es el axioma número 1 de la economía. Es lo que dice la economía neoclásica, pero la realidad es que es muy distinta. Puede haber excepciones locales. Pero si compramos este argumento, en teoría, si la demanda va a depender de la elasticidad, evidentemente, pero se tendría que ver reducida. Sí, en principio. Sí. Evidentemente puede haber excepciones. En sitios en los que el precio haya subido, manda una señal al grupo de estatus y puede hacer que incluso la demanda aumente cuando la oferta se ha disminuido. Sí. Puede pasar de todo, ¿eh? Puede haber algún tipo de distorsión de este estilo, pero yo creo que de media una aproximación más certera sería lo contrario. Decir que a mayor precio, menor demanda. Teóricamente sí. Porque vamos a buscar una alternativa. Eso es, vamos a buscar una alternativa que nos ofrezca lo mismo a menor precio, porque este precio ha subido. Entonces, el pensamiento socialdemócrata es, vamos a poner un impuesto a las bebidas energéticas porque esto es malo para los niños y así desincentivamos el consumo y con el dinero que recaudamos podríamos financiar lo contrario. Planes de intoxicación de bebidas energéticas. Eso es. Podría ser.
Y yo lo compro. Digo, venga, va, pues igual tendría que ser el padre el que decida si el hijo consume o no. O tú mismo, el que, si una vez eres mayor de edad, tendrías que ser tú el que decida si consumes o no. Entonces, que te venga el Estado a decirte que no tienes que consumirlo con un precio mayor, arbitrariamente elegido porque, Político. Sí, porque eso no es el precio de mercado. El precio de mercado sería el coste de producirlo. Pepe. Precio de mercado no sería el coste, ¿eh? El coste El coste determinaría la oferta, pero no la demanda. Porque los costes no determinan los precios. No, pero los precios determinan los costes. Bueno, sí, es otro tema. Pero, independientemente, podríamos ir después, ¿eh? Apúntalo porque es un tema muy interesante. Pero, como a este tío producir esto le ha costado mucho, tú no puedes pagar poco. Independientemente de la causación. Vale. Pero, porque el señor ese por debajo del coste no te lo va a vender. Eso es. Básicamente. Sí. Eso te determina la oferta, sí. Entonces ahora el precio es mayor, el coste es mayor, porque existe el impuesto. En comparación a no tener el impuesto. El coste es el mismo, pero lo que paga el consumidor es más elevado. Bueno, el coste para el consumidor, porque depende de la perspectiva, el coste es distinto. El coste de producción de uno es uno, pero el coste para el consumidor también es el coste para el productor, porque él, si no existiese el impuesto, podría vender el producto a más atractivo por menor precio. Vale. Entonces, Sí. es un coste para toda la... Vale, tú lo ves como si el impuesto afectara directamente a la parte del productor, pero yo lo veo ya como si lo aplicases al mercado directamente y el efecto del coste, a quien afecta el coste, no dependiera solamente del productor o del comprador, sino dependiera de las respectivas elasticidades entre los dos. Pero básicamente sí, o sea, si pones el impuesto, en teoría, bueno, el precio va a aumentar en teoría. Sí, por definición. Y eso te va a afectar tanto en la oferta como en la demanda. Eso es. Pues vamos a construir en base a esta asunción que hemos hecho de que impuesto, mayor precio, menor demanda, y vamos a decir, te lo compro, socialdemócrata, es cierto, quizás podría debatir dónde se tendría que aplicar, y te voy a mencionar un ejemplo. Porque si ponemos un impuesto al trabajo, ¿eso va a desincentivar el trabajo o no? En teoría sí. El mismo razonamiento de que sí. las bebidas energéticas se desincentivan con un impuesto, también desincentivas el trabajo. Sí. Si ahora me cuesta más ofrecer un servicio a alguien para conseguir menos, voy a ofrecer eso menos. Te pongo un ejemplo. Me pones el impuesto, gano menos, y para mantener mi tren de vida, Porque el tren tengo de vida que trabajar más. No, es que el Podrías estar aumentando el trabajo. No, porque el tren de vida está sujeto al contexto. Si el mantener este tren de vida te costaría, a tu juicio, demasiado, lo bajarías. En teoría, sí. No en teoría. O sea, Bueno, pero hay veces que no puedes bajar. Hay un mínimo que tienes que consumir para sobrevivir. ¿Sabes? Si estás viviendo en este mínimo, te ponen un impuesto, te bajan tu nivel de renta, vas a tener que trabajar más para volver al mínimo. No, porque hay muchas cosas como el petróleo, que son recursos con el conocimiento necesario. Tú, imagínate que tienes una suscripción a Netflix. Es la crítica típica que hacen los boomers a los de nuestra generación. Sí, ya ves. Bueno, pues sácate el Netflix. Te estás gastando el dinero en eso o en el viaje a Bali. ¿Por qué no? Los libros de Rothbard están accesibles para todo el mundo, o los de Mises, en el Mises.com. Tú esos libros te los puedes leer, invertir miles de horas en leer eso, y es mucho más enriquecedor que cualquier mierda que vayas a ver en Netflix. 100%. Entonces, lo que cualquiera juzga como el mínimo, a ver, si es el mínimo, ya no estarías consumiendo. Un ejemplo extremo, Alex. Vale, pues el caso más extremo. Sí. Aquella persona que esté consumiendo lo mínimo, el proceso productivo que lleva a que él reciba el gramo de arroz que consume al día puede ser optimizado. Tú podrías ser la persona que está cultivando para tener ese grano de arroz pagando menos. Entonces, todo está sujeto a ser optimizado. Incluso en la subsistencia más absoluta, si tú aportas valor o conocimiento al proceso que lleva a tu subsistencia, podrías reducir el coste de mantener tu subsistencia y conseguir un margen de ahorro. O sea, pero ¿no piensas que hay casos que no puedes bajar más los costes ya? Bueno, yo supongo que a largo plazo, y cuando has tenido una escala suficientemente grande, sería difícil de optimizar. Pero... O sea, porque si ves con 3.000 calorías al día, no puedes bajar de estas 3.000 calorías al día. Sí puedes. Porque las calorías que tú ingieres son digeridas. Pero ¿cuánto de eso es convertida en energía para ti? Porque en nuestras heces... de tu cuerpo que optimiza.
Claro, o sea, a todos los niveles se puede optimizar. Por selección natural había un punto de trade-off, un punto en el que no salía rentable explotar más la siguiente caloría en términos de digestión porque costaba más por otro lado. Necesitábamos poner más venas en el sistema digestivo para poder extraer más nutrientes y marginalmente no salía rentable. Ese es el cálculo que se hizo existencialmente a través de los millones de años de evolución. Entonces, ese cálculo ya se ha hecho y tú puedes juzgar que está correcto o incorrecto, pero de 3.000 calorías que tú necesitas, probablemente defeques 1.000. Sí, vale. Y otras, ¿cuántas de esas van al calor que estás radiando al entorno? Si estuvieses más abrigado, irradiarías menos calor. O sea, si tú te quitas la chaqueta, vas a consumir más calorías. Vale, sí, Alex, te lo entiendo, pero hay un umbral, o sea, hay un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no hay un mínimo, la gente no se moriría, o no se moriría de hambre, o no se moriría de starvation, ¿sabes? Exactamente, es lo que ha pasado en los últimos 100 años, que la tasa de mortalidad por hambre se ha desplomado. Porque hemos conseguido, con conocimiento, optimizarlo. ¿No? O sea, pero ¿no hay un mínimo para ti? Es que si hubiese un mínimo, eso es completamente anti-ilustrado. Porque... No lo digo por ti, digo como concepción filosófica. Si asumimos que hay un mínimo que es imposible de optimizar, eso es como un dogma. Como que ya esto es inescrutable. Ya no podemos ir más bajo. Yo qué sé, es como la distancia de Planck. Que no puedes ir una escala espacial más pequeña de eso. Eso está sujeto a crítica. Sí. No es un dogma. Tienes razón. Entonces, si en algún momento alguien descubre que hay fluctuaciones espaciales que tendrían en cuenta distancias más pequeñas, pues a partir de ahí ya ese dogma caería. Entonces, eso de decir que hay un mínimo asumiendo algo, pero esas cosas que has asumido, esas cosas que has asumido como ciertas, necesito 4 kilos de arroz a la semana. Bueno, ¿pero por qué 4? Ya. Y si te pones un abrigo más, igual necesitas 3,5. Claro, pero eso también es una crítica, por ejemplo, a la pobreza absoluta que utilizan como umbral los $2 o los $2,1 al día. La gente que vive por debajo se considera pobreza absoluta. Claro, pero sí, en esa dirección puedes decir que ninguna métrica es buena, ¿no? Porque entonces no tenemos métricas para guiarnos. Ninguna métrica es perfecta, pero tenemos que utilizar algo para guiarnos. ¿En qué te basas para decir que hay un gradiente de naranjas entre dos ciudades? Con números. Sí. ¿Y si no tienes la imagen completa porque hay un guardia de seguridad en la frontera que te dispara si traes naranjas? Bueno, pues entonces está justificado. El gradiente de precio está justificado porque como lo pase me pegan un tiro. Entonces yo no voy a ser el listo que tenga el beneficio. Pues igual el beneficio está justificado que no se tenga. Buen punto. No sé. Pero bueno, las distorsiones del Estado. Impuestos al trabajo hace que haya menos trabajo. Impuestos a las bebidas azucaradas hace que se consuma menos bebidas azucaradas, ¿no? Teóricamente sí. Y si ellos, con el dinero que recaudan, financian algo, debido a que el feedback loop, el círculo de retroalimentación, o sea, tú cuando haces algo recibes información de si lo que has hecho está bien o mal. Pero cómo de espacioso es el momento entre el que haces la cosa y recibes la información de si ha sido bien o mal, depende de la interacción. Y si tienes una jerarquía muy alta, que tiene que pasar muchos eslabones para las decisiones, como en el Estado, va a haber muchas veces en los que se invierta mucho capital en sitios que no está dando un retorno. Porque no somos capaces de verlo, estamos medio ciegos. 100%, pero por ejemplo, si el Estado invierte en esos problemas de desintoxicación, de bebidas azucaradas, y saca de la azucarización a 10 personas, digamos que este programa de tan millones ha sacado 10 personas. Esto también puede ser una externalidad positiva. Bueno, no sé cómo lo podrías considerar. Pero también tiene un valor, ¿no digamos? Sí, pero hay que juzgarlo con la alternativa. ¿Qué hubiese sido la alternativa? Porque ¿qué ha costado que tú tengas acceso a esos recursos? Porque para que tú puedas financiar una policía, para poder... y unos magistrados y unas personas que redactan las leyes, has tenido que cobrar unos impuestos. ¿Cómo se cobran los impuestos? Por cada euro que tú cobras en impuestos, has destruido 1, algo. Porque necesitas pagar a gente para cobrar esos impuestos. No es como que tú digas, pagarme 100 euros y ya recibes los 100 euros. Bueno, en España los autónomos te lo hacen gratis. Bueno, gratis. Bueno, pero claro, eso es tiempo que no están dedicando a producir otras cosas que te podrían... Es un coste más para ellos. Y para ti, como...
ponen los precios. Y para el Estado mismo. O sea, si tú le impones el coste al autónomo, él podría haber estado trabajando y generar más dinero con el que te podría pagar más impuestos. Que sí, que tal cual. Entonces, no hay manera de salirse de la física. O sea, tú no puedes decir... Tú no puedes crear de la nada algo. Tienes que ser inteligente y jugar tus cartas de la mejor manera posible para hacer el progreso. Cierto. Y luego... Vale, o sea, digamos que el Estado no puede... O al menos si con impuestos de manera coercitiva está desincentivando... Impuestos al trabajo. Te está desincentivando a trabajar. Y el Estado no tiene la información, no tiene conocimiento de lo que... del efecto ripple que puede tener en otras áreas de la economía o en bueno, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué propondrías tú entonces? ¿Que el Estado no pusiera impuestos de alguna forma o de otra manera quizá? Yo no tendría una solución genérica que le puedes aplicar a todo, sino un prior. Como un principio desde el que construyes las cosas. Como unas lentes que modifican cómo es el mundo. Pues Friedman, creo. Como una especie de sesgo que tienes hacia algo. Debido a la experiencia que yo tengo de teoría económica y de cosas que he leído, tengo un sesgo en contra del Estado. Creo que el Estado, en general, tiende a ser más grande de lo que debería de ser. Uh-huh. No tengo un sesgo contra el Estado infinito, porque creo que el Estado en alguna medida sería positivo. Pero en vez de dar la solución de aquí esta intervención es mala, es que no tengo ni idea, no la he analizado, no sé... No estoy seguro, no te podría decir qué hacer en cada caso en concreto. Pero como marginalmente reducir el Estado como noción, yo creo que es bueno. Hasta que toquemos el límite que yo considero posible. O sea, como principio. Y luego ver hasta dónde llega. Eso es. Pero claro, es que ahí hay dinámicas muy complejas, porque según vas reduciendo el Estado, la prosperidad aumenta. Entonces, como hay gente que está produciendo más, es más fácil quitarles algo sin que se enteren demasiado. Entonces, desplumar a esta gallina será menos costoso, porque tendrá menos graznidos. Es un punto. Es como el propósito del Estado, ¿no? No lo dijo esto Bastiat, que el Estado es una mafia que lo que hace es intentar desplumar lo máximo posible al ganso con el mínimo graznido. Sí, la rana en la cacerola. Eso es. Entonces, cuanto más próspera sea la rana, más le vas a tener que fastidiar para que se entere. Es por eso la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. ¿Por qué los países más ricos les cuesta menos pagar tasas de impuestos más altas? Porque con menos porcentaje de su renta pueden pagar sus costes de vida. Efectivamente. Es por eso por lo que las ciudades tienden a ser más socialistas. Porque son ricas, se pueden permitir este tipo de ideas que son destructivas. No puedes destruir algo que es pobre. Intenta batear un saco de tierra. ¿Qué le haces? Nada. No lo va a cambiar nada. Pero si bateas un Ferrari, le generas un cambio enorme. Entonces, solo aquello que tenga una entropía baja o un valor alto será susceptible a ser atracado. Sí, te estás refiriendo, por ejemplo, a si quisiéramos convertir un estado de bienestar a un estado más minarquista, el proceso correcto sería un gradualismo, ir sacando todo lo posible hasta ver dónde llegas al mínimo y si tienes que retroceder, iterar, hacerlo también, imagino. Sí, en eso estoy de acuerdo. Habría que ejecutar la reducción del Estado. Pero no solamente eso, porque la ejecución del Estado tiene que ir de la mano de una concienciación social. O sea, lo que está haciendo Milei, por ejemplo, él está haciendo una batalla doble al Estado. Por un lado, él, porque tiene el poder ahora mismo en Argentina, está haciendo lo que él puede para reducir el Estado, pero por otro lado le está dando la batalla ideológica al estatismo. Y está haciendo que las ideas de la libertad se esparzan. Entonces, tienes que hacer el doble punch. No puedes dar solamente el golpe de yo por mis huevos impongo que haya menos Estado, porque vas a tener a la gente en contra. Es como lo que pasó en Afganistán, ¿no? Con la invasión de Estados Unidos. Sí. Tú puedes decir por mis huevos algo, sí, pero vas a tener a todos en contra y en el momento en el que ya no estés ahí van a hacer lo contrario. Tienes que convencerlos, justificarlo de alguna forma. Sí, bueno, así suena muy propagandístico y manipulativo. La democracia funciona así, Alex. Sí, bueno, yo lo que yo apelaría igual a algo, igual me estoy refiriendo al mismo concepto, pero yo lo pondría de manera más positiva. Yo diría,
aquellos valores que nosotros tengamos que sean correctos, los abogaremos por ellos y los demás se darán cuenta de que son los correctos. Como método científico. Estás asumiendo que los demás se darán cuenta. Hombre, si son correctos, igual ellos no se dan cuenta, pero sus inexistentes hijos se darán cuenta de que no existen y... A largo plazo. Pero volviendo al tema del alcohol, hay mucha gente que lo sabe, como estamos diciendo hace 5 minutos, hay mucha gente que lo sabe, pero no actúa en consecuencia. Eso es. ¿Podría pasar igual en ese caso? ¿Que el sesgo se perpetúa? Sí, efectivamente, que la gente no quiere escucharte, aunque tenga razón, ¿eh? Sí, pero claro, es que el cambio surge en el margen. Entonces, la existencia de este podcast, que estamos grabando ahora mismo tú y yo, hace que en el margen haya una persona más que haya pensado un poco más sobre esto y haya concluido algo ligeramente distinto. Puede ser que la dinámica sea más compleja y que estemos haciendo algo contraproducente para la libertad, pero creo que de media, extrapolando a miles de podcasts, cuando la gente habla, discute estas cosas y es capaz de comunicar estos mensajes a la audiencia, va a haber un cambio marginal de la opinión. Y estoy ahora escribiendo un artículo sobre que solo existen los márgenes, que el centro en el universo y en la economía no existe. Entonces, esos cambios marginales es el único sitio del que el cambio puede emerger. Porque ¿de dónde va a emerger el cambio si no es de un sitio en el que... Para que el agua fluya, tiene que ir de arriba a abajo. Entonces, tiene que haber un sitio diferente a otro para que haya un cambio. Sí. Y si todo fuese igual, no habría cambio. Entonces, ¿de dónde va a surgir la diferencia de altura para que el agua fluya? De algún sitio tiene que ser. Pero no hay un centro alrededor del que la economía gire. Porque todos estamos... El conocimiento de la fontanería, de la ingeniería, de los informáticos está distribuido. No es como que haya un puto genio en Madrid que lo sepa todo y nosotros estamos manipulados por él y ejecutamos todas las acciones en base a él. No, o sea, el conocimiento está tenido de manera descentralizada. El problema de la información de Hayek. Eso disperso. Entonces, no hay centro en la economía. Tiene que ser marginal. Y esto que estamos haciendo ahora es marginal. Esperemos que no sea muy marginal y que alguien nos vea, pero en principio lo que estamos haciendo está contribuyendo en el margen a esos cambios. Entonces, el double punch, el puñetazo doble. Tienes que ejecutar el cambio, pero también transmitir los valores que justifican ese cambio. Efectivamente, sí. Eso es más cambio que el cambio en sí. Sí, es casi más importante. Porque eso lo decía Salvador Allende, creo, en Chile. Decía, no hagamos la revolución, hagamos socialistas y pedirán socialismo. Pasa igual con los libertarios. No hace falta la revolución. Tú haz libertarios que van a pedir libertarianismo. El cambio ya vendrá solo, ¿sabes? Tú céntrate en hacer, es lo que mencionas, expandir los valores porque tú consideras que son correctos, lo que sea. Los justificas y es la labor de divulgar, que es más importante que la de hacer. Que la hacer también es muy importante, pero la de divulgar es precisamente más importante aún. Pero cuando has dicho céntrate en, creo que eso no puede ser algo que se le aplique a todos. Porque hay una variación en casi todas las características entre nosotros. Tú eres más alto, yo veo mejor, yo qué sé, tenemos diferentes características. Pues Milei era muy bueno en política y se metió y ganó. Pues si a todos los liberales les dices la misma pauta, le dices, tú céntrate en divulgar. Bueno, pues muchos tendrán que divulgar, pero otros que tengan especial capacidad para ello, yo creo que lo intenten. ¿Y si funciona? Entonces, sí, es muy importante divulgar y muchas gracias a las personas que se dedican a ello y es fundamental, y también muchas gracias a aquellos que lo ejecutan y que se les sale bien. Creo que necesitamos atacar a todos los niveles. Un pacto, que vaya de la mano. Eso es. La práctica con la divulgación o la aplicación de los principios, digamos. Eso es. Pero claro, el uno no podría ocurrir sin el otro. O sea, imagínate que imagínate que el gobierno está completamente en contra de lo que nosotros abogamos. Estaríamos en la cárcel. Entonces sería muy difícil hacerlo. O lo contrario, que nadie quiera esa idea, el gobierno no podría abogar por ello. Pero ya exactamente. Hay alguien que intenta tirar algo hacia adelante, pero si no está respaldado por nadie, no puede hacerlo. Eso es. Sí, completamente. Ahora ya hemos hablado de las muchas maneras en las que... Bueno, si tienes que irte ya podemos cerrar, ¿eh? Dale la última. Venga. Hemos hablado de todas las maneras en las que el Estado interviene y que cómo distorsiona el mercado en base a la generación de externalidades negativas, que tiende a ser algo que los socialistas ignoran.
Y ahora te quería volver al tema que he dejado de lado, de las escenarios negativas del mercado. ¿En qué caso está justificada que el Estado intervenga? Gran pregunta, y hay mucho debate en economía. Por ejemplo, si miramos los neoinstitucionalistas como Coase, te mencionan que hay, efectivamente, externalidades negativas existen, pero que podrían verse solucionadas por el mercado, al menos en ciertos casos. Y en un largo plazo, suficiente. Efectivamente. Porque si tú le das un subsidio a alguien, sí generas la solución de que ahora es menos pobre. Pero eso no son soluciones de mercado ya, Alex. Sí, eso es que si tú permites que el problema sea grande con el mercado encontrará anticuerpos en contra de eso. Pero si intervienes rápidamente, el mercado pierde la herramienta, como en Estados Unidos. Según el tamaño del Estado ha ido aumentando según el porcentaje del PIB, Sí. el tamaño de las redes asociativas voluntarias ha disminuido. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la sensación de que ya se está haciendo, yo no lo hago. Si el Estado se encarga de la seguridad social, ¿qué incentivo tienes tú para proveer seguridad social voluntaria? Que es insegura y insocial, pero bueno, eso Ya, es eso es otro debate. Efectivamente, te quita los incentivos. Y antes, todos los sistemas de seguridad social eran, antes privados, completamente privados. Tenías logias, tenías religiones, un montón de tipo de instituciones que se encargaban de la caridad privada, y ahora es el Estado, básicamente, el Estado del Bienestar, quien se ha cogido este monopolio. Pero ¿y si eso tenía que pasar? ¿Y si eso tenía que pasar porque según aumentas la densidad poblacional y la renta per cápita, llega un punto en el que la coordinación no es posible porque la gente es demasiado anónima? En las ciudades la gente es anónima. Pero eso es la ventaja que tenían las caridades privadas, porque eran gestionadas municipalmente y tú conocías al que recibía la ayuda o al que le está pagando. Tienes skin in the game, por poner un ejemplo. Entonces, en cambio, el burócrata de turno del Estado del Bienestar no te conoce, como decía Bastos, eres un número. No tiene conocimiento, tiene más información el que está al pie del cañón que el burócrata en el despacho. Sí, pero ¿cómo mantendrías este nivel de voluntariedad en un sistema en el que las cosas se anonimizan por el hecho de que no podemos coordinar tantas personas en nuestra vida? Y tú no, el Dunbar's number, el número de Dunbar. 180, digamos. 180, sí. No me acuerdo exactamente, ¿eh? Pero imaginemos que es 180. Sería muy difícil seguir en tu mente el estado de 500 personas. La gente muy inteligente podrá hacerlo, otras personas no, pero sí, de media no. Por eso como más descentralizado, más eficiente a nivel de gestión de recursos. Sí, pero las ciudades, esto es un hecho, han aumentado en densidad. Porque según hemos sido capaces de proveer más energía, la densidad poblacional puede aumentar. Porque antes, para poder tener una densidad poblacional, la densidad poblacional requiere de densidad calórica. Tú necesitas ser capaz de extraer mucha energía con poco espacio. Sí. O tener mucho espacio dedicado a extraer energía para luego concentrarla en la ciudad. Porque necesitas agua limpia que vaya a tu casa, comida limpia que vaya a tu casa, y luego todos tus desechos que sean limpiados. Eso requiere de energía. ¿Cómo haces que tanta comida limpia vaya a un sitio y tanta suciedad salga de él? Necesitas densidad energéticas muy altas. Y o sea, el incremento de la densidad energética, que es al final la civilización, el progreso civilizatorio, va de la mano del aumento de la densidad poblacional, porque hay más ideas, hay más serendipia, que permite que la gente que está en contacto y hay más ideas que surgen, como diría Matt Ridley, que tienen sexo y la siguiente generación emerge y es ligeramente variación. Hay selección natural al nivel de las ideas de nuevo. Ese proceso yo creo que era inevitable. Tenía que ocurrir que según el número de personas aumentase la densidad, o sea, según nos fuésemos más conocedores de cómo funciona el universo y conseguimos extraer más calorías, la densidad aumenta, la densidad poblacional aumenta, la anonimidad, porque no puedes traquear a todo el mundo, aumenta. ¿Y ahora cómo nos coordinamos? Puedes reducir la escala de los sistemas. ¿Cómo? Descentralizarlos. ¿Pero cómo lo vas a descentralizar? Caridades privadas por barrios. Al fin y al cabo, el principio es el mismo, ¿no? Pero es que las personas quieren flexibilidad. Vivo en este barrio porque me conviene ahora, porque tengo el trabajo al lado. Pero si me surge una inconveniencia y me tengo que mudar a otro sitio, yo me quiero poder mudar. Esa reputación que has construido no va a ser muy estable en la sociedad moderna actual. Es buen punto. Y esto también lo decía Bastos. Que en el pueblo te conocen todos y en la ciudad no te conoce nadie. Ahí está. Entonces, ¿acaso era necesaria la emergencia de un ente coactivo que coordina a todos a pesar de su voluntad? A ver, como más centralizado, más información tiene, eso está claro. O sea, puestos en lo peor, mejor tener algo más minúsculo, con más información, que tener un completamente generalizado, centralizado, como el Estado, por ejemplo.
O sea, eso está claro. Sería a nivel de recursos una gestión bastante más eficiente. Pero, claro, Sí, tú tienes como un proceso natural que haya surgido incluso espontáneamente, imagino. pero ¿cómo mantienes esas redes sociales? ¿Cómo mantienes a raya a los parásitos? Porque Sí, quizá no puedas, pero el Estado central puede aún menos que tú. no, porque todo el mundo tiene que pagar las basuras, quieras o no. Ujú. Entonces ahí no hay parásitos, o hay menos parásitos. Porque si me das la oportunidad de no pagar las basuras, pero puedo seguir utilizándolas, igual lo haría. Ujú. Entonces, ¿cómo te garantizas que yo no lo haga? Me tienes que poner un impuesto coactivo. Bueno, es que el impuesto en español lo lleva muy claro, es impuesto. Y sería impuesto, bueno, puesto por el Estado, por el gobierno central, imagino. Pero también puedes hacerlo municipalmente, ¿no? Tú tiras la basura Sí. aquí. Sí, claro. O sea, el hecho de que las ciudades están densamente pobladas no justifica que haya una ciudad de ciudades, como Madrid, que gestiona... Bueno, España es relativamente descentralizada, pero París. ¿Por qué París tiene tanto control sobre el resto de Francia? No tendría por qué ser el caso, ¿no? No tiene por qué. No, en teoría no. Y bueno, tú puedes reducirlo hasta el individuo, si quieres. Bueno, claro, en este caso hasta la comunidad de vecinos. Pero ¿cómo paga tu comunidad de vecinos la alcantarilla cuando la están compartiendo con otros? El alcantarillado es que es un monopolio... Bueno, se considera un monopolio natural. Bastante más complejo. Pero el sistema de basuras, podrías tener en tu comunidad una basura privada y ya está. ¿Sabes? Y pagar la tasa mensual. Sí, pero quien sea que vaya a entrar a tu recinto para extraer la basura va a tener que venir ahí por sitios que no son tuyos. ¿Cómo se coordina con esos para que le permitan el paso? Claro, si también se considera como la infraestructura de carreteras un monopolio natural también. Pero bueno, eso es otro debate. O sea, lo que digo es que todo forma parte de un espectro. De cómo de natural es el monopolio que tiene eso. Sí, Las naranjas tienen un monopolio natural muy malo. Sí, efectivamente, muy malo, malísimo. Pero carreteras sí que se entiende más, porque quizá el coste de descentralizarlo todo sea más alto que el coste de tenerlo todo centralizado. Pero bueno, eso también es debate. Antes, en la Edad Media, tenías los señores que controlaban las pasadas, las carreteras y todo. Y pues quizás les fuese bastante bien. También tenían monopolio de la justicia en esas carreteras. Y ahora es efectivamente el Estado. Eso es. Es el Estado el que lo hace. Y quizás no hay otra manera, porque si no tenemos a todo el mundo que en contra de su voluntad o a favor de su voluntad tiene que hacer algo, ¿cómo persigues a los free riders, a los que no pagan? Si puedes no pagar, ¿por qué ibas a pagar? ¿Cómo mantienes a rayas a esos cuando las... Y a veces mantenerse a raya es más costoso que no pague nadie directamente. Por ejemplo, una carretera. ¿Cómo mantienes a raya a los free riders? Pues bueno, pones un peaje, pero eso es un costo, ¿sabes? Es complejo. Además, ese costo lo va a tener que pagar también el que no te iba a parasitar. Efectivamente. O sea, que yo que te iba a pagar, imagínate, la tasa de Te la... estoy pagando más porque hay otros que se aprovecharían. Si no. Eso es. Sí, Pero justos por pecadores. efectivamente. Pero es que eso siempre pasa. Pero tampoco es una excusa. No, pero el justo lo que tendría que hacer es ser suficientemente inteligente y decir, mira, pues voy a diseñar un sistema que analice las matrículas, al que no tenga matrícula le detenemos, que es barato de detectar con También cámaras. tiene un costo Pero es más barato que la alternativa. Efectivamente. Sería un costo más eficiente, pero sería un costo. Pero es que siempre estamos hablando de márgenes. Bueno, pero aquí también, si buscases no tanto tapar el problema, sino eliminarlo, por ejemplo, con valores, valores de respecto a la propiedad privada, por ejemplo, Sí. ya te estarías cargando toda esta estructura de costos que en última instancia reduciría el precio de los bienes y servicios para otros consumidores. Pero la anonimidad de las ciudades fomentan la psicopatía. Sí, completamente. Entonces, eso es la escala espacial en la que nuestra mente funciona, que es el grupo de 180 personas máximo, no es la escala en la que estamos operando ahora. Entonces, ¿qué herramientas tienes para gestionar 500.000 personas? ¿Cómo mantienes a raya 500.000? Muy pocas. ¿Y si el Estado fuese inevitable? Claro, ¿cómo te...? Conocer la información. Es que es mucha información. Incluso, en mi opinión, descentralizando todo lo que puedas. Bueno, y la existencia de que la gente siga viviendo en ciudades grandes es una
es un punto a favor de que el Estado lo está haciendo bien. Porque si la ciudad se volviese suficientemente disfuncional, te irías al campo, ¿no? Entonces, el margen siempre va a ser bueno. Si no, la gente se piraría. Sí. Pero bueno. Pero espera. Eso no puede ser. No puede ser que el Estado esté haciendo bien, Alex. No es que lo esté haciendo bien, sino que no lo está haciendo lo suficientemente mal. También. Como para que la gente... a ver, también es verdad que precisamente por lo que estoy abogando ahora es el esparcimiento de las ideas liberales, ¿no? Estoy intentando bajar el margen que cuesta que la gente critique al Estado. Estoy haciéndolo más barato. Estoy haciendo que llegue antes. Si yo digo, bueno, en el momento en el que sea suficientemente cara la intervención del Estado, la gente ya reaccionará. Sí, bueno, pero es que la cosa es que cuanto más bajemos el margen, el threshold, el umbral de actividad de la gente para quejarse frente al Estado cuando vean un nivel de disfunción más pequeño, más floreciente va a ser la ciudad porque vamos a ser más libres. Entonces, sí, yo estaba diciendo, bueno, pues el Estado está bien en las ciudades porque si fuese suficientemente mierda la gente se iría al campo. Sí, pero es que irse al campo es una cosa que es tanta putada que te van a tener que putear muchísimo. Entonces vamos a tolerar eso. Y quizá el coste de oportunidad sea tan malo que prefieras soportar al Estado antes de irte. Eso es. Pero que sería mejor, bueno, eso es para otro podcast, sería mejor sin Estado. Podría ser mejor. Hombre, yo soy un absoluto paleto en este tema. No conozco cómo funcionaría sin Estado y me interesaría. La siguiente vez invitamos a Óscar para que nos explique. Por supuesto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por vernos y hasta la próxima.